por cual es mi pasión, hermanos, es mi anhelo, es lograr lo que Dios quiere para mi vida. Cuando Dios me dio la visión para la iglesia, que es para ustedes, yo no entendía. Fue a través de oración y ayuno que yo fui a poder entender lo que Dios quería para nosotros. Pero leyendo un libro, el libro me decía a mí, tú comienzas a caminar en la visión, aunque no la entiendes. Comienza a caminar. Y mientras que vas caminando, Dios va a poner a hombres en tu camino para entender. Y así fue. Así fue. El primer hombre que yo pude comprender sobre la visión fue el hermano Moore. Fue el primer hombre que yo puse en mi corazón y comencé a leer lectura sobre de él. Y Dios me llevó al Espíritu Santo a leer este libro que está aquí, que se llama El poder de la visión, por Moore. Es un hombre de las Bahamas. Tengo muchos más libros de él, pero este fue el libro que yo principié con él. Y él me decía a mí, camina, y como vas caminando, vas a tomar entendimiento, y lo que no entiendes, el Espíritu Santo va a poner hombres. El segundo que yo vine a conocer del libro, no personalmente, porque no los conocí personalmente, fue el hermano Maldonado. Maldonado fue el siguiente. ¿Ah? Una L, ¿verdad? Fue el siguiente. Y comencé a leer material del hermano Maldonado y aunque el hermano Maldonado no es aceptado entre la asamblea, a mí me ayudó mucho él. Y fui entendiendo varias cosas. Mira, esta renita me quiere hacer la vida. No matarás. Después de Maldonado conocí al hermano que se llama el hermano Sojo. A Sojo sí lo puedo conocer personalmente. Y Sojo me ayudó bastante también cuando fuimos con él, mi esposa y yo, hablamos con él y pude entender otras cosas. Mientras que voy caminando, usted tiene que entender que de Moore tuve que leer libros de él, leí libros de Maldonado y leí libros también de Sojo. Me di cuenta yo pronto, hermanos, que estos hombres todos, el material que ellos preparan para una visión es idéntica. Nomás que le interpretan a su manera de cada quien. Pero es idéntica. Después de Sojo, que entendí lo que Dios quería que aprendiera de Sojo, me introdujo al hermano que ahora viene, ya la semana que viene, hermana, al hermano Sandoval. Al hermano Sandoval, viene él ya la semana que viene, y fue otro hombre que a estos dos hombres yo los conocí personalmente. Entonces, después de conocer a Sandoval, este año al principio, el Señor me dijo esto a mí. Me dijo, y lo oí con voz clara, quita el pecado de tu vida. Me lo dijo a mí al principio del año. Pues recuerde que ya voy caminando yo aquí en esta área. ¿Okay? Me dijo, quita la iglesia del pecado. ¿Se acuerdan que les dije? Y luego me dijo, ponlos a trabajar. Trabajar. Pero tienes que comenzar contigo. Tienes que quitar el pecado de tu vida. Luego, quita el pecado de la iglesia, la gente, y ponlos a trabajar. Esto quiere entender evangelizar.
comenzar. ¿Me entienden? Entonces, esto a mí me tomó la atención. Porque siendo humanos, siempre tratando de no pecar, como quiera llegamos a pecar. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la respuesta a esto? Si debemos estar muertos al pecado, ¿por qué seguimos pecando? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Y no lo entendía. No lo entendía. Comienza así. Puedo usar tu nombre, mi hijo, con respeto. ¿Ok? José tuvo un problema. Ahora, usted tiene que entender que cuando yo hablo con José, yo estoy viviendo una vida totalmente en santidad. Totalmente. Totalmente en santidad, hasta el día de hoy. Cuando yo hablo con José, yo hablé con José un poco fuerte. La santidad le da a uno autoridad de soltar palabra. Solo que yo le hablé a José fuertemente, ¿por se acuerdan? Fuertemente. Cuando José se va y se va a Perla, Dios me dice, no lo hiciste bien. Eso no era la manera. Tú dijiste que José orara, que buscara, que leyera. Más que lo que estaba haciendo. Y el Espíritu Santo me dijo, tú le diste mala información a José. Ahora, usted tiene que entender que yo no entiendo cuando el Espíritu Santo me dice, le diste mala información. En eso me pasó una experiencia, hermana, antes de esto. Me pasó una experiencia y yo estoy tratando de vivir ahora totalmente bajo santidad. Me encuentro en un cuarto de mi casa solo. ¿Así, verdad? Nadie allí. Y me viene la tentación. Esta tentación y las tentaciones no tienen que ver nada con Satanás, como nosotros le damos crédito a él. Tiene que ver con algo más profundo todavía. Y se lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Cuando me viene la tentación a mí, yo lloro como niño. Ahora, yo estoy solo en la casa, nadie está conmigo. Yo pude ver que hay una tentación porque nadie está para mirarme, nadie, estoy solo. Pero comencé a orar como niño, y pedirle a Dios, Señor, ¿cómo es que yo voy a defraudar la cruz? Esas fueron mis palabras. Do you understand me, Cristina? ¿Cómo dice defraudar en inglés? Shirley, tú fuiste a la escuela de inglés, dime. To betray? Deception. Deception? Defraud, deception. Defraud, ¿verdad? Defraud, deception. Ahora, tú tienes que entender, yo estoy en la casa solo, el Señor me dijo, deja de pecar, ¿me sigue? Sí. Estoy hablando con verdad, hermano, no me estoy escondiendo. Entonces, cuando esto me pasa a mi hija, Corpus, comienzo a caminar en esto, pero no entiendo cómo vencer esto. ¿Me sigue? Y cuando estuve yo en el cuarto solo, que me da la tentación, yo pude vencer, no porque entendía cómo vencerlo, pero porque mi mirada siempre estuvo sobre la cruz. Sí, amén. No puedo defraudar al Señor, no puedo defraudar a Cristo, no lo puedo hacer. Yo lloraba con lágrimas, llorando como un niño ante Dios. No puedo defraudar esto, no puedo. Y pude vencer, pero todavía no entendía cómo es que vencí. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me siguen, hermano? Entonces, cuando yo le hablo a José y le digo a José, para que ya no caigas en la misma trampa, ponte a orar, ponte a buscar, ponte a leer. El único problema fue que el orar no quita pecado.
El leer no quita pecado. El buscar no quita pecado. El único que quita pecado es Cristo sobre lo que hizo sobre la cruz. Sí, amén. ¿Me sigue? ¿Sí me sigue? Eso lo entiendo ahorita, lo estoy explicando. Yo no lo entendía esto, hermana. Hasta cuando yo me dije, dijo, eso, tú le diste la mala respuesta. Ahora, la oración es buena. El buscar de la presencia es bueno. El leer es bueno. Pero eso es bueno cuando está afirmado con la cruz del Señor. Y se lo voy a explicar ahorita. No se puede pensar usted es gente sincera, que busca, que lee, que quiere de Dios, que ama a Dios, pero todavía sigue pecando. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hay orado en el altar por un pecado que no puede verse y llora y llora? Y es sincero usted. Es sincero, y llora lágrimas y es algo sincero, pero al fin y al cabo como quiera cae en la misma trampa. ¿Por qué? Bueno, hace unos 2 meses atrás conocí a un hombre que se llama Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, a ver cómo se le dice. S-W-A-G-G. S-W-A-G-G-A-R-R-G-G-A. Este hombre usted lo va a conocer porque Jimmy Swaggart fue un hombre muy fuerte en años para atrás. Pero Jimmy Swaggart cayó en una tentación muy grande y fracasó Jimmy Swaggart. Todavía predica, todavía tiene iglesia, pero él cayó en un pecado muy grande, hermana Corpus. Jimmy Swaggart fue el que investigó y entregó a Jim Baker. ¿Se acuerdan de Jim Baker? Jim Baker fue a la cárcel porque este hombre reveló lo que estaba pasando. Gorman era otro predicador fuerte, si estoy correcto, y también Jimmy Swaggart lo investigó y habló de él, y este Gorman fracasó. Si entiendo bien la historia como se explica, el segundo hombre que Jimmy Swaggart apuntó al dedo, después de que él fracasa, este hombre le pone el dedo a Jimmy Swaggart y lo comienza a seguir y a investigarlo. Y en esas que él andaba vigilándolo para hallarle algo mal, encuentra que Jimmy Swaggart entra a un hotel con una prostituta. Y revela lo que ahí pesca o sale a luz el pecado de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, cuando le pasó eso, él perdió mucha gente, hermano. Y lloraba ante el Señor. ¿Por qué es que él, ganando a millones y a millones y millones de gente, cómo es que él llegó a ese punto de vida? Porque Jimmy Swaggart se ganaba millones y millones de gente, hermano. Si usted ve sus campañas de años para atrás, no había estadio que él no llenaba. Llenaba los estadios y la gente venía corriendo cuando él hacía el llamado del altar. ¿Cuántos conocen a Jimmy Swaggart? Estoy viendo la verdad, hermanos. Si usted está viendo el canal de Jimmy Swaggart ahorita, que se llama Sun Life Network, hermano, usted ve que salen a veces sus campañas antiguas. Llenas. Hay una que él predicó en África, que la gente se caía uno arriba de otro para llegar al altar, hermanos. Y Jimmy Swaggart fue el que entendió lo que ahora estoy explicando, porque a través de ello lo pude entender. Ahora, usted tiene que entender, antes que yo me conecto con Jimmy Swaggart, yo estaba pasando por esto y no lo entendía. Solo expliqué un poco más una vez y no lo entendía. Pero otra vez, como me dijo el Señor, este libro me dijo a mí que el Espíritu Santo, a través de mi caminar, me iba a presentar hombres, llegué a conocer a este hombre. Y es interesante, hermanos, que yo tengo televisión que no tengo cable. La antena que tengo es de $1. Solo que mis canales no salen muy raros. ¿Ok? Pero cuando yo comencé a preguntar, Señor, ¿cuál es la clave? ¿Cómo es que yo voy a vencer? ¿Y cómo voy a dar a la iglesia que salga del pecado? Yo no entiendo cómo hacerle. Yo estoy luchando por mi vida. Yo estoy viendo totalmente en santidad. Pero yo veo cosas en la iglesia. Yo veo gente y veo lo que se revela. ¿Cómo entonces ahora ayudar a ellos? Si quieres que les ayude. Porque estoy caminando con lo que me dijo del principio del año, hermano. En esto.
Ustedes se van a acordar que yo le dije antes del año, o al principio del año, que yo miraba que llovía sobre la iglesia. Y que yo veía que esos votos se convirtieron en casas, en dinero, en muebles, en carros. Se los dije antes de que comenzara a comprar carros la gente. Porque eso fue lo que yo vi. Sí, hermana. Ahora mira lo que voy a decir. Pero luego me presenta, hermana Cuerpos, el pecado. Y digo, Señor, ¿cómo es que tú me enseñas la gloria que va a descender de lo que va a pasar? Y luego me enseñas el pecado. ¿Por qué esto? Y lo que el Señor me dijo a través del Espíritu Santo es, te enseñé toda mi bendición que viene a ustedes, pero no puede ver pecado. Porque el pecado corta la bendición de Dios. Pero primero me enseñó la bendición. Como decir, Felipe, esto es todo para ustedes. Es todo para ustedes. Y lo único que lo puede detener. ¿Usted me entiende? Ahora. ¿Me sigue hasta vamos aquí? ¿Sí me sigue, hermano? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ok. Oyendo al hermano Jimmy Swaggart y orando a Dios y buscando al Espíritu Santo, esto es lo que he aprendido nuevo, que no es nuevo. Al revés. Ven para acá, José, ya que me da a poner al revés. ¿Me ayudas, Kenny, por favor, mijo? Pero nomás darle la vuelta. Así como está pedido, nomás vamos a darle vuelta, por favor. Sí, pero Kenny está fuerte, carga los ríos todos los días. Y luego Kenny también, ¿qué más quiere? No, nomás dale vuelta, mire. Dale vuelta para allá. Vamos a volverle vuelta nomás todo. Dale, ve. Si puede cargar a Cherry Kenny, tampoco no va a poder cargar eso que está ahí. Ay, la más gordita te empieza más, ya reveló. Hermana, eso va a salir en la cámara, hermana. Un poquito. ¿Cómo les voy a ayudar a ustedes salir del pecado? Lo que yo he aprendido y lo que solamente enseño a ustedes. Para mí he trabajado y lo estoy viviendo y Dios me está ayudando. Cuando yo comencé, hermano, a entender estas cosas, cuando Dios comenzó a ver que yo estaba ya haciendo lo que Él me estaba diciendo que hiciera, Él me dijo a mí, yo conocí a Dios y muchos saben esto, Él me dijo a mí, te quiero bendecir con una Escalade. Así me dijo Él, claro. Dijo, ok, Señor. Y me dijo, y te voy a dar el dinero al contado, no vas a estar pagando pagos ni nada, vas a comprarla al contado. Eso fue lo que me dijo el Señor, hermano. Lo digo para su gloria. Yo cuando me dijo el Señor eso a mi hermana, yo anduve por donde quiera buscando Escalade, y Cristina y Jay cantaban conmigo buscando y no hay nada. Al final hallamos uno en New Braunfels, el señor que quería $3,500 por la Escalade que tengo ahorita yo. Y pagamos $3,500 cash por esa troca, hermano. En menos de 2 o 3 meses de nosotros seguir a nosotros. ¿De dónde? Solamente Dios sabe. Pero me dio cash como dijo. ¿Por qué? Yo he entendido, hermana, que donde hay santidad hay bendición. Para que lo que voy a comenzar a soltar, hermano, a como yo lo estoy entendiendo, quiero que leamos 1 Corintios y vamos a leer versículo 18. Vaya conmigo para allá. Vaya para allá conmigo. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Cuando lo tiene, dígame amén. Amén. Ok. Lo tiene en la escritura, ¿verdad? Sí. Quiero que la tenga. Ok. En el capítulo 1, versículo ¿qué? 18. Ok. ¿Qué es lo que dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ok. Es locura a los que se pierden, a los que no la reciben, a los que no la aceptan. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. es poder de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que la cruz se convierta en poder de Dios? Escuche bien esto, porque usted lo puede entender. La cruz es el poder de Dios. Aquí hay una cosa tremenda que no se entiende y se lo voy a explicar ahorita yo. Usted tenga cuidado ahorita digo esto porque Dios me está cargando mucho en varias cosas que estoy haciendo. Y Dios me ha puesto mucho a escuchar al hermano Bernal. Bernal dice que el pañuelo que él vende
Para los que no creen es locura. Él dice, para los que no creen en el aceite de la unción es locura. Para los que no creen en el manto es locura. Lo que está haciendo el hermano Bernal, está tomando esta escritura y poniéndola en otras cosas que no son reales. Porque la escritura dice aquí, ¿lea otra vez, Sherry? Porque la palabra de la cruz. ¿La palabra de qué? De la cruz. De la cruz. Okay, ¿de qué está hablando? No está hablando del manto, no está hablando de aceite, no está hablando del pañuelo, está hablando de qué? De la cruz. De la cruz. Y solamente en la cruz está la clave de esto. Ahora sigue leyendo. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. A nosotros, poder. Es poder de Dios. ¿Por qué poder? Te voy a explicar. Miren, hermana, pues entiendan bien. Un manto en el tiempo que Cristo lo traía, sanaba, pero no perdonaba pecado. El aceite que usamos aquí, en poner a la persona, no perdona pecado. El pañuelo, ¿lo dije bien? Pañuelo. No sana pecado, no quita pecado. ¿Tú me entiendes? Solo que no puede ser locura y no puede ser poder para los que creen. La única manera de quitar pecado es la cruz. Es la cruz. ¿Y por qué el poder de Dios? Porque les voy a enseñar lo que estoy entendiendo ahora ya de grande, que tiene que ver con el problema. El problema. ¿Usted me entiende? Solo cuando usted le diga que el pañuelo y que es locura, usted no acepta porque no es cierto. No es cierto. El único poder que hay para quitar pecado es la cruz. Es todo. Nada más, ni pañuelo, ni nada. Y usted tenga cuidado porque Bernal le ha puesto la unción, la santa unción o santa aceite, como le llama, dice, para sanar a los enfermos. No es el aceite que sana, es la oración del justo que sana. Amén. Sí, aleluya. ¿Ok? Bueno, miren por acá. El hombre tiene tres naturalezas. ¿Ok? La primera es humana. ¿Ok? Es humana. Todos tenemos una naturaleza humana. ¿Cuánto me sigue? Todos la tenemos. Al principio, Adán y Eva tenían una naturaleza humana también, como nosotros. Tenemos una naturaleza sana. ¿Qué teléfono me está? Now, ¿adulterio es pecado? ¿Es adultery a sin? Yes. Borracheras. ¿Es pecado? Porque hay cristianos que todavía cometen esto. Y hay cristianos que todavía toman. Que han dicho, Señor, perdóname, Señor, me quiero entregar a ti. Y por más que trata, se llega a lo mismo. Quiero que me entiendan, hermano. Envidias. ¿Es pecado? Envy, ¿verdad? Envy. ¿Es decir? ¿Es pecado, sí o no? Usted dígame a mí, yo no sé, usted dígame a mí, usted me va a enseñar a mí. Ok. Fornicación. ¿Es pecado? Yes. ¿Cuál dice que es pecado? Contiendas. ¿Qué son contiendas? Hermana Corpus, ¿qué no puedo decir eso? Contiendas. ¿En contra? ¿Es pecado? Ok. Iras. Rage. ¿Es pecado? ¿Sí me entienden? When I'm trying to say this, Tracy, is adultery a sin? Is drunkenness a sin? Is having a spirit of envy a sin? Is having a spirit of fornication a sin? Y yo quiero que esté entienda con la palabra, hermana Corpo, escúcheme aquí porque usted me va a decir algo mío, si me va a decir algo mío, algo que he entendido. Todo esto son solamente síntomas de pecados activos. Síntomas. ¿Síntomas de qué? De la Naturaleza. Claro. El problema del hombre, hermanos, el problema del hombre es el dominio que lo gobierna la naturaleza pecaminosa. Porque aunque sea cristiano usted, si usted no ha gobernado su naturaleza pecaminosa, usted sigue pecando.
Y si usted quiere cambiar algo con oración, no lo va a lograr. Es buena la oración, pues no lo va a lograr. O va a ayunar, no lo va a lograr cuando tiene que ver con el pecado. El único que quita pecado es lo que Cristo hizo en la cruz. Nada más. Su sacrificio. No es no quitarse uno de la cruz. Claro, hermana. Exacto. El problema de nosotros, hermana, es que dejamos que este nos gobierne. Mira, vamos a ir aquí. Déjame ver aquí la escritura que tengo yo. En el versículo 2, ¿qué dice? Mira, léelo conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. Luego, ¿qué dice? Porque los que hemos muerto al pecado. Ok, muerto al pecado. ¿A qué se refiere muerto al pecado? Cuando ya le dio su vida a Cristo. Acuérdate, Shelly, que cuando uno le da la vida a Cristo, ¿entra qué? La naturaleza divina. Y esta es la que debe de gobernar. Entonces, cuando habla aquí muerto al pecado, está hablando muerto a la naturaleza pecaminosa. Porque este es el problema, no esto. Este es el sistema, es la síntoma del problema. ¿Se lo explica más fácil? Síntoma. Es como cuando la persona... Le voy a explicar, hermana, por favor, le voy a explicar. Yo me hice también lo suyo, ¿ok? Yo le pedí al Espíritu Santo, enséñame esto para entenderlo a la gente. Yo lo entiendo, hermano, lo entiendo claramente. Pero me llevó al pensamiento, una persona que tiene alta presión, una de las síntomas es dolor de cabeza. Pero si la persona no sabe que tiene alta presión y le da dolor de cabeza, ¿qué es lo que hace? Toma una aspirina para quitar el dolor de cabeza. One of the symptoms of high blood pressure is headaches. But if you don't know you have high blood pressure, when you have a headache, it is common and easy to go take an aspirin to take care of your headache. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es un síntoma de qué? De que tiene De la enfermedad. Pero la aspirina le cubrió y le quitó dolor de cabeza, por un rato. pero no le quitó el problema. Así está. El problema sigue siendo La naturaleza naturaleza pecaminosa. pecaminosa. Es lo que tiene que morir. Claro, hermana. Aquí es donde muere. Aquí es donde muere. Y mientras que nosotros no mueremos, a esta naturaleza pecaminosa nos va a seguir gobernando. Gloria a Dios. Porque el adulterio, hermano, no es el problema, es una síntoma del problema. La fornicación no es el problema, es una síntoma o síntoma, ¿lo dije bien? ¿Entiendes bien? Síntoma. Del problema. ¿Tú me entiendes, Cristina? ¿Sí me entiendes? ¿Me entiendes, hijo? Entonces, el cristiano es sincero, aceptó a Cristo. Y peca y llora ante Dios sinceramente, llora. Y se levanta bien, pero sigue y llega a lo mismo otra vez. ¿Por qué llegó a lo mismo? Porque no entendió que Dios es un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de poder. Habla de dominio. ¿Dominio dónde? ¿Dominio de qué? Sobre el diablo, no, hermano. Sobre esto. Naturaleza pecaminosa. Tú tienes que tener dominio sobre la naturaleza pecaminosa porque ese es síntoma del problema. Y mientras que nosotros no le demos muerte a esto, por eso dice aquí ahora, dice hermano, dice claramente, dice, hemos sido, dice el versículo 2, dice, en ninguna manera porque lo que hemos muerto al pecado, lo que hemos muerto al problema, no puede haber síntomas del problema. ¿Me está siguiendo, iglesia? Claro, hermana. ¿Y quién lo arranca? La cruz del Calvario. Sí, amén. Él lo hizo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. ¿Quién quita pecado? Oración no. ¿Quién quita pecado? El paño no. ¿Quién quita pecado, hermano? La oración no. ¿Quién quita el pecado? Leer la Biblia no. Lo único que quita pecado es la cruz del Calvario. Así es, gloria a Cristo. Pero tú tienes que entender que la naturaleza pecaminosa es parte de nuestras vidas. Y cuando usted comienza, eso fue lo que me preguntó aquí, me preguntó a mí, a Maxo, y seguimos pecando. No, hermano, no es lo mismo, porque seguimos ahora con una naturaleza que nos ayuda a no tener el problema, para no tener síntomas. Ahora, usted tiene que entender que esta naturaleza pecaminosa, porque usted ahora cree en la cruz y vive en la cruz, no se va.
con el dominio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amén. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Entonces usted tiene que entender que un hermano que anda en fornicación, quizás lucha para no ser, y como quiere caer lo mismo, porque no ha aprendido que es un síntoma del problema que es el pecaminoso. Ese entonces pecaminoso lo siguió nosotros todo el tiempo hasta que tuvimos fe en la cruz. Ahí debe de detenerse. Por eso cuando hacemos cristianos al principio, aunque somos niños y estamos comenzando, somos más santos, porque apenas estamos comenzando, pero comenzamos a crecer y a madurar y nos comenzamos a apartar de esto y comenzar a gobernar eso que está aquí. Un creyente que está viviendo bajo el gobierno de la sociedad pecaminosa nunca tendrá victoria en la vida. Nunca. Se lo digo por experiencia, se lo digo con amor, con temor. Toda esta experiencia que yo le expliqué a ustedes al principio, se la expliqué porque así el Señor me llevó a entender las cosas. Entonces, en la Biblia, hermanos, del libro de Romanos se presenta la palabra, el pecado, 17 veces. Y usted se lo va a decir después cómo va todo esto. Pero en los manuscritos antiguos, en inglés le pone la palabra "the" adelante del pecado. Nunca está hablando de pecado que cometemos, sino está hablando de la naturaleza del pecado, que es el problema que nos da los síntomas. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Usted me está entendiendo? Y no es hasta cuando le demos muerte a esto que podemos caminar. ¿Sí me entiende? La solución es Cristo, fe sobre todo lo que Él hizo en la cruz, nuestra victoria. El único medio para la victoria es la cruz. Vamos a leer Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 conmigo, por favor. Si usted cree que esto no funciona, no lo crea. Pero hay una buena cosa, funciona. Yo le pido, vaya a la casa, ore a Dios, pídele a Dios, y yo le aseguro que Dios le va a dar lo mismo porque es su palabra, no es fuera de la palabra de Dios. Gálatas, ¿qué dice? 6:14. 6:14. ¿Qué dice? Pero lejos esté de mí gloriarme. Habla de jactarme, él mismo, sígale. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sino en la cruz del Señor Jesucristo. ¿En qué? En la cruz. En la cruz. Siga leyendo. Por quien el mundo me es crucificado a mí. Mire, por el cual el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. Y yo al mundo. Miren, hermanos, escuche esto. No está aquí, pero lo voy a hacer a ustedes de ahorita. La única manera, mire, hermana, a usted le digo porque usted tiene años, más usted me conoce el ministerio. Mundo, cuerpo y diablo. La única manera que usted va a poder vencer el mundo, la carne y al diablo es a través. Nada más. Nada más. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay. No hay. Porque la naturaleza humana, sin nature, produce para el mundo, para la carne y para el diablo. Si lo puse de esa forma. Pero la única forma que yo puedo vencer el mundo, la carne y al diablo es a través de la cruz del Calvario. La única forma. No hay otra. No hay otra. Es una cosa es antes de ser tentado y caer en el pecado, y ahora es diferente cuando la tentación viene y uno dice, ¿sabes qué? Por la cruz yo no puedo, yo no puedo defraudar la cruz, yo no puedo ofender la cruz, yo no puedo hacer nada contra la cruz. Cuando hablo de la cruz, no estoy hablando de un madero, estoy hablando sobre el hecho que Él hizo. Porque la gente, no estoy hablando del madero, estoy hablando sobre lo que Él hizo en la cruz. Ahora, mire, ¿qué hizo en la cruz? En Cristo estamos nosotros muertos, en Él estamos bautizados, en Él estamos la resurrección. En Él, todo está en Él. No en un pañuelo, no en un aceite, todo está en Él. No en la oración. No dice que en la oración fuimos nosotros sepultados. Dice, en Cristo fuimos sepultados. No dice que en la oración fuimos bautizados. Dice que en Cristo fuimos bautizados. ¿Usted me entiende? Es aquí, hermano, la clave. Cuando usted comienza a tener estos conceptos, usted comienza a vivir en una vida de naturaleza divina. Porque es en Cristo, nada más. ¿Sí me sigue? Vamos a leer Romanos 6:14 rápidamente.
Romanos, ¿qué dije? 6:14. 6:14. Para atrás, ¿verdad? 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahorita déjame ver, hermano, por aquí. ¿No? Si es 6:14. Ok, sí, dice, ¿qué dice? Mira, dice, ¿lea otra vez, hermano? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ok, cuando habla del pecado, no se enseña a nosotros, está hablando sobre la naturaleza pecaminosa. Es lo que está hablando. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Ok, ¿lo sigue leyendo, hermana? Pues no estáis bajo la ley. Ajá, sigue No leyendo. estáis bajo la Bajo la gracia. No estamos, sino bajo la gracia. Estamos bajo el naturaleza divina. Claro, hermana. Claro. Y mientras que no comprendemos esto, vamos a seguir batallando porque estamos viviendo la mayor, escuchen bien esto, hermana o hija, por ustedes hijos, la mayoría de la iglesia, en general, iglesia, vive en ese estado. Por eso encuentras fornicación, adulterio, pornografía, todo encuentras entre los cristianos. Todo lo ven natural. Todo. ¿Por qué, hermana? Porque viven bajo la síntoma. No han entendido que este no es el problema. Ellos solamente están viviendo la síntoma del problema. Y mientras que no le den muerte a esta situación, siempre habrá síntomas de adulterio, borrachera, fornicación, pleitos, contiendas, iras. Si es posible vivir en la naturaleza. O si es posible, hermana, la cruz mismo lo dijo. Que estamos en la cruz. La cruz mismo lo dijo. Pablo mismo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Juntamente estoy crucificado con Él. ¿Qué está diciendo Él? Ahora, con Él, esto no me gobierna. No, si se puede, porque Él lo hizo en la cruz, hermana. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Todo lo hizo Él. Todo hizo en la cruz para nosotros. No también podemos hacerlo. Amén. Solamente en la naturaleza divina es como se podrán derribar las fortalezas. Claro, hermana. No hay otra forma. No hay otra forma. Amén. Interesante. Y yo creo que nosotros no hemos visto su gloria total por el pecado que gobierna nuestras casas, hermanos. Sí. Yo lo digo con amor y con temor ante Dios. Le digo esto. Romanos 8:1, ¿qué dice? Esta es la clave de todo, hermanos. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación Claro. hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andan conforme a, A la naturaleza pecaminosa. sino que andan conforme a. Naturaleza divina. Ahí está la clave. Gracias. Léelo una vez más, hija, por favor, porque esta escritura es tremenda. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Más claro no lo puedo decir, hermano. Sí, amén. ¿Es posible, hermano? Por la escritura puede decir que sí. Sí. La escritura acaba de afirmar que sí. Amén. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para aquellos que andan. Amén. Amén. Alguien lee otra vez. Esa escritura es tremenda. ¿Qué es el grave? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Un momento, mira, cuando hablo que es los que han puesto la fe en. En la cruz. Cuando hablo de la cruz, que han puesto en la fe en lo que hizo. Usted dice rato, hermana, lo que terminó en la cruz. Amén. Cuando yo pongo mi mirada en el trabajo, en la obra terminada de Él, que vengo siendo yo. Ahora sigue leyendo, mija. A los que, Sí. que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Es el gran problema. Algo que estoy entendiendo también yo ahora, hermano, que no entendía. Miren esto. ¿Qué tal? Yo me pasé el tiempo yo, mija. No, it's 8:37 ¿Cuándo terminamos? at 9, I think. Miren Right? esto. ¿Qué horas estamos? Es nomás 30 minutos, 1 hora y media, pero estamos en el medio de 2 horas. Ah. Hermana, corpus, hijos. El Espíritu Santo
solamente puede actuar a nuestro favor de acuerdo a los límites de la cruz. No fuera de aquí, sino dentro de los límites de la cruz. Si yo vivo entonces en noticia divina, cuando venga el pensamiento, el espíritu, como usted le quiera llamar, de adulterio, usted va a decir, yo creo en la cruz. No puedo defraudar la cruz. Y el Espíritu Santo viene y cubre tu mente, corazón, espíritu, para no fracasar. Pero si Él no nos ayuda, usted va a fracasar. Gran enseñanza, Carlita. Te voy a cobrar doble, mira. Entonces cuando venga a la mente que, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, pero necesito una cervecita, que es el síntoma del problema. Cuando usted dice, no, yo creo totalmente que lo que la cruz hizo por mí, no voy a fracasar, no voy a traicionar, si puedo decir, a la cruz. Entonces el Espíritu Santo se mueve a tu favor a quitarle de la mente y con el Espíritu ese pensamiento. Porque nadie más lo puede hacer, nomás Él. El Espíritu Santo no quita el pecado, pero sí ayuda para no caer en el pecado. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces el problema no es, es que el hermano cometió adulterio, es que el hermano es una persona de fornicación, el hermano, ese es el pecado. No, hermano, es el síntoma del problema. Quítase usted de vivir en la naturaleza pecaminosa y yo le aseguro que no tendrá esos síntomas. Se lo aseguro. Se lo aseguro, hermanos. Porque estará muerto a ellos. Es la clave, hermana. ¿Estará muerto a estas o muerto a esto? Está muerto a la naturaleza pecaminosa. Y no hay síntomas. Y no hay síntomas, hermana. Porque una persona que no tiene alta presión no tiene dolor de cabeza. No está de enfermedad. No está la enfermedad, hermana. Y la enfermedad es esta, que produce esto. Nosotros le llamamos esto pecado y realmente son pecados. Yo le llamo pecados activos, pero son síntomas de lo que realmente es el problema. Este es el problema. No se nos enseña esto a nosotros en las iglesias hoy en día, hermanos. Esto no se nos enseña a nosotros y siempre luchando y batallando. Por eso cuando yo le dije a José, yo le hablé fuerte a José, y José me dijo a mí, hiciste mal. ¿No hiciste lo correcto? Eso no es lo que tú tienes que decirle a él. Pero no entendía el momento hasta cuando fue entendido que le habrá dicho esto, la cruz es la clave. Él murió por nosotros para ya no vivir en esta naturaleza. Porque un cristiano, aunque sea salvo, todavía tiene naturaleza pecaminosa. Y aunque sea salvo, le va a fallar en tentaciones y va a caer en tentaciones porque todavía tiene esto. Lo único que gobierna esto es la naturaleza divina, que es la cruz. El Espíritu Santo se mueve en los límites de la cruz, no fuera de ello. Es decir, Él va a hacer todo lo que está hecho aquí. Él va a hacer todo lo que dijo Cristo. Terminado es. El Espíritu Santo no va a trabajar en aquello que no fue terminado. Él va a trabajar en lo que es terminado, lo que Cristo hizo. Entonces estas cosas ya no se convierten en síntomas porque vivo en La naturaleza. y cuando la tentación venga, va a venir, hermano. Pero usted puede ser que ha creído. Que es la cruz. Él dijo que todos mis pecados fueron perdonados, todo queda en lo pasado, que cuando venga la tentación Dios no tienta a nadie. Entonces quítese de la mente que este es el pecado. Estos son los síntomas del problema. ¿Usted me sigue? Leíamos una vez más Gálatas 8:1. Quiero que lean Romanos, perdón. Quiero que se les quede en la mente eso. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo se puede vencer la carne? A través de la cruz. Porque vivir en la carne es síntoma del Naturaleza pecaminosa. más claro no les puedo hacer decir. Gobernar la naturaleza divina, no darle lugar a la naturaleza humana. Pero padre, tienes que morir. Tienes que morir. Sí, amén.
Tenemos que morir más bien. ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo, hermanos? Y la muerte pues no es fácil, es duro, ¿verdad? Es duro. No es tan fácil como se ve. Pero te voy a decir por qué se convierte duro, amigo, porque no hemos entendido lo que Él hizo en la cruz. Por eso es difícil. Pero cuando entiendo que yo morí con Él, que yo fui sepultado con Él, que yo fui bautizado con Él, que yo seré resultado con Él, las cosas cambian. Sí, Esto es la clave. que Él tomó todo mi lugar. Todo mi lugar. Cuando Él estaba en la cruz, Cristo en la cruz estaba pensando de usted y en la mente de Él, fíjese, eso es algo importante. Cuando Cristo estaba en la cruz, cantó un canto que le dije yo, que cantaba de Cristo, Él estaba pensando en mí. Pero en la mente de Dios, usted estaba en el lugar de la cruz. La clave está aquí, hermana. Yo lo entendí, eso lo digo con tanto respeto, con tanto amor, con tanto fracaso que he tenido en el ministerio, con tantas cosas que he hecho incorrectas. Lo he entendido y lo estoy trabajando, lo estoy viviendo. Y es una cosa, ay, hermano santo, Dios nos ha ayudado a entender esto claramente. El problema del hombre es el pecado. Porque el pecado trae síntomas de lo que es el problema realmente. ¿Es aquí? ¿Es aquí, hermano? Ahora, ¿entendió todo esto que está aquí? Si me queda, pues ya que ya es muy tarde, mira. It's 8:44. Pero si vamos a salir en media hora, ¿verdad? ¿No en 2 horas o 2 horas? Well, on the announcement it says 7 to 9. Decir, ok. Miren, en 4 pasos les voy a dar rápido. ¿Ok? Número 1, Jesucristo. La cruz de Jesucristo. La cruz de Cristo como el objetivo de nuestra fe. Para vencer. Sí, hermano. Y luego el Espíritu Santo que no se mueve fuera de lo que permite, de lo que hizo. Él es el que dirige, el que vigila todas las cosas dentro de lo que es la cruz, no afuera. El Espíritu Santo no habla nada fuera de lo que Cristo dice. Da testimonio de lo que Él hizo. Sigue siendo igual. ¿Van conmigo? Vamos a leer Juan 1:1. La fuente de toda bendición. Jesucristo es la fuente de toda bendición. Jesucristo, no el pañuelo, no la oración, no la Biblia, leer la Biblia, no el ayuno. Jesucristo es la fuente de toda bendición. Juan 1:1, rápidamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ajá. Ahora el versículo 14. Del mismo versículo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 29, del mismo versículo. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Cuando yo acepté a Cristo, mira, Él me quitó el pecado a mí. Yo soy hecho limpio. La Biblia dice que somos regenerados. ¿Yo me la acuerdo? Regeneración. ¿Verdad? ¿Lo dije bien en español? Eso quiere entender. ¿Cómo se dice jeans en español? Jeans. ¿Cédulas? Yo tengo jeans de mi papá y mi mamá. Como genes. Me van a llamar loco aquí, hermanos. Me van a llamar loco. Pero no hizo lo mismo Dios con nosotros. Sí, porque somos sus hijos. No hizo Dios Sí, amén. lo mismo con nosotros. Lo mismo, hermana. Por eso les digo, hijos, esta es la respuesta. Esta es. Porque es la única forma que yo puedo vencer esto y vivir en esta vida. Sí, amén. Es la única manera. Mira, vamos a leer uno ahí, algo más que me gustó allí en la escritura esta. Vamos a Juan 1:1. En el principio creo de los que no quise ir. Yo estoy pensando otra cosa. En el principio era el verbo. Ándale, y el ándale. verbo. Versículo 2, mija, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Sigue leyendo, sigue leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada, Nada. de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, escúcheme bien. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Fue hecho. Cristo es la fuente de toda bendición.
Después usted puede leer esta escritura en su casa, que tengo que estar acabando. La cruz de Cristo, el medio por lo cual todas las bendiciones son dadas. Amén. Son dadas. ¿Ya leímos esto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ya leímos esta? Aquí viene el versículo 23 del mismo capítulo. 23. 1 Corintios 1 y 7. Y mira, ahora, miren, quiero decir una cosa, hermano. Este versículo, hermana Cuerpos, 18, es el corazón, el fundamento del Evangelio. Este versículo. Este versículo. Cuando hablan de la cruz, no está hablando de lo cual de un pañuelo, de un aceite, de la cruz. Un pañuelo no hizo nada en la cruz. El aceite no hizo nada en la cruz. Nada hizo, solamente Cristo hizo todo en la cruz. Solo que el versículo 18, ahí leanlo rápidamente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Ahora 23, ¿qué dice? Poder de Dios. 23, ¿qué dice? Y predicamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguien lea, ahí 1 Corintios 2:2. Ahí mismo, 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya este crucificado. Es todo. Es todo, hermano. A Cristo. ¿Por qué? Porque a través de esto me da poder para vencer esto, para no tener estas síntomas. Para vivir en la naturaleza. Claro, hermano. Porque todos nosotros tenemos una naturaleza humana, pecaminosa y divina cuando aceptamos a Cristo. Entonces los que no van a aceptar a Cristo No pueden tener eso, mira, no pueden. Por eso no los pueden. que los gobiernan, la naturaleza pecaminosa. También nosotros nos gobernamos de una forma. Pero el problema es que hay gente ahora que tiene que salva, pero todavía vive en este. Porque no han logrado. Porque no han logrado creer que lo que Cristo hizo completamente en la cruz. Que no han entendido. No han entendido como yo no entendía tampoco, mira. O sea, miren, yo les estoy soltando a ustedes cosas con autoridad que de aquí para adelante es sobre sus cabezas. Sí. Es sobre su cabeza. Porque tú ya sabes lo que te está diciendo la palabra. Amén. No estoy afuera de la palabra, estoy dentro de la palabra. Amén. Sí. ¿Ok? La cruz de Cristo es el medio por el cual todas las bendiciones son dadas. Número 3, la cruz de Cristo como el objetivo de nuestra fe. En Él creímos. Sí, amén. Por eso soy salvo ahora, porque creí en esto. Amén. ¿Ok? Es el medio por lo cual todas las bendiciones son recibidas. Romanos 6, 3 al 5. No voy a leer, usted lo va a leer. Colosenses 2, 14 al 15 y Efesios 2, del 13 al 18. Léanlo, hermano. Léanlo. Yo no sé, tenemos una cámara, mija, para tratar esto. Para hacerles una copia a los hermanos. No sé. ¿Alguien tiene una cámara aquí? ¿Hay una cámara? I could take a still with this. Para poder tomar esto y se lo damos a todos para que tengan las notas estas. Y luego el Espíritu Santo es el que dirige todas las cosas, hermanos. Ya lo leímos ahorita, Romanos 8:1, ya lo leímos. Usted puede